La libertad. ¿Realmente entendemos su significado? Hoy exploraremos cómo Friedrich Hayek desafía nuestra comprensión convencional de este concepto fundamental. Hmm, suena intrigante. ¿Qué hace que la visión de Hayek sea tan desafiante? Bueno, Hayek define la libertad de una manera muy específica, como la ausencia de coacción por parte de otros. Para él, ser libre significa no estar sujeto a la voluntad arbitraria de otra persona. Es una definición bastante precisa que contrasta con ideas más amplias de libertad. Interesante. Entonces, ¿cómo distingue Hayek esta idea de otros conceptos relacionados con la libertad? Esa es una pregunta clave. Verás, Hayek hace una distinción crucial entre su concepto de libertad individual y otros usos comunes de la palabra. Por ejemplo, habla de la libertad política, que se refiere a la participación en el gobierno, y la libertad interior, que tiene que ver con seguir la propia voluntad en lugar de impulsos momentáneos. Pero él se centra específicamente en la libertad como ausencia de coacción. Ujú, entiendo. ¿Y cómo justifica Hayek esta visión tan específica de la libertad? Bueno, Hayek argumenta que esta concepción es la más cercana al significado original del término. Menciona que históricamente, la distinción fundamental era entre el hombre libre y el esclavo. El hombre libre podía actuar según sus propias decisiones, mientras que el esclavo estaba sujeto a la voluntad de otro. Para Hayek, esta es la esencia de la libertad, la ausencia de subordinación a la voluntad arbitraria de otro. Eso tiene sentido desde una perspectiva histórica. Pero, ¿no es un concepto demasiado limitado para las sociedades modernas? Es una pregunta válida, y de hecho, muchos críticos han planteado ese mismo punto. Hayek reconoce que su definición de libertad es un concepto negativo, en el sentido de que define la ausencia de algo, la coacción, en lugar de la presencia de algo positivo. Sin embargo, argumenta que esto no disminuye su valor. Compara la libertad con conceptos como la paz o la seguridad, que también son negativos en ese sentido, pero no por ello menos importantes. Oh, ya veo. Pero aún así, ¿no ignora Hayek la importancia de las condiciones materiales para ejercer realmente la libertad? Esa es una crítica común y válida a la posición de Hayek, y es un punto que vale la pena explorar. Verás, Hayek reconoce que la libertad no garantiza otros bienes, como la riqueza o la felicidad, pero insiste en que es valiosa por sí misma. Usa el ejemplo de un vagabundo que, aunque pobre, puede ser más libre que un soldado conscripto que tiene seguridad y bienestar material, pero está sujeto a órdenes. Hmm, eso desafía muchas nociones comunes sobre la libertad. ¿Cómo se relaciona esto con su visión del papel del gobierno? Buena pregunta. La visión de Hayek tiene implicaciones profundas para la política y la organización de la sociedad. Favorece un gobierno limitado que se centra en proteger los derechos individuales y mantener el imperio de la ley, en lugar de intentar dirigir la sociedad hacia fines específicos. Esto se traduce en un apoyo a la economía de mercado y una oposición a la planificación centralizada y al estado de bienestar extensivo. Ya veo por qué Hayek es a menudo asociado con el liberalismo clásico y las políticas de libre mercado. Exacto. Aunque es importante notar que Hayek no era un defensor del laissez-faire absoluto. Reconocía la necesidad de ciertas funciones del gobierno, como la provisión de bienes públicos y un sistema de seguridad social básico. Su preocupación principal era preservar un orden en el que los individuos pudieran usar su conocimiento y perseguir sus propios fines sin interferencia arbitraria. Es fascinante cómo Hayek desarrolla toda una filosofía política y económica a partir de su concepto de libertad. ¿Crees que sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día? Definitivamente. Las ideas de Hayek sobre la libertad y sus advertencias sobre los peligros de la coacción y la planificación centralizada siguen siendo muy relevantes en los debates contemporáneos. Por ejemplo, en la era digital, sus argumentos sobre la importancia de la privacidad y la protección contra la interferencia arbitraria resuenan fuertemente en discusiones sobre vigilancia y regulación de Internet. Ujú, eso tiene mucho sentido. ¿Y cómo responderías a quienes argumentan que la visión de Hayek es demasiado individualista y no tiene en cuenta las necesidades colectivas de la sociedad? Bueno, es una crítica válida y común.
Hayek argumentaría que, aunque las necesidades colectivas son importantes, satisfacerlas a través de la coacción estatal a menudo tiene consecuencias no intencionadas y perjudiciales. Su punto es que un orden social basado en la libertad individual permite una coordinación más efectiva y una mejor satisfacción de las necesidades diversas de la sociedad que un sistema de planificación centralizada. Interesante. Parece que Hayek nos obliga a repensar muchas de nuestras suposiciones sobre la libertad y el papel del gobierno. Exactamente. Y ese es quizás uno de los legados más duraderos de Hayek. Su insistencia en que mantengamos la libertad individual en el centro de nuestras consideraciones políticas y sociales. Nos recuerda constantemente los peligros de sacrificar la libertad en nombre de otros objetivos, por bien intencionados que sean. Ha sido una discusión fascinante sobre las ideas de Hayek. Ciertamente da mucho que pensar sobre cómo entendemos y valoramos la libertad en nuestra sociedad. Sin duda. Y aunque podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con aspectos específicos de su teoría, Hayek nos obliga a pensar críticamente sobre qué significa realmente ser libre y cómo podemos proteger mejor esa libertad. Es un debate que seguirá siendo crucial mientras luchamos con los desafíos de gobernar sociedades complejas y diversas. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos principales de este capítulo de Hayek sobre la libertad. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Así es. Y como siempre, invitamos a nuestros oyentes a seguir reflexionando sobre estas ideas y a participar en el debate continuo sobre la naturaleza y el valor de la libertad. La visión de Hayek nos recuerda que la libertad no es solo un concepto abstracto, sino algo que debemos defender activamente en nuestras vidas cotidianas y en nuestras decisiones políticas. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando ideas que dan forma a nuestro mundo.